El doctor Fernando Alvarado Espinel, secretario nacional de Comunicación y moderador del evento. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a moderar este evento. Realmente para mí es un honor compartir con Francisco, con Orlando, con Pedro, personas a quien yo admiro mucho por su trabajo, por su aporte al periodismo latinoamericano y ecuatoriano. El día de hoy tengo una pequeña intervención de introducción y la quería dedicar como homenaje al 30 de septiembre, a los caídos del 30 de septiembre. Voy a permitirme leer un tuit del presidente de la República esta mañana, porque creo que recoge perfectamente bien el sentimiento de todo un país. Hoy, 30 de septiembre, hace 5 años, triunfó el valor del pueblo ecuatoriano sobre la brutalidad, el golpismo y la cobardía. Nuestro cariño y corazón con los caídos y sus familias, Juan Pablo Bolaños, Froilán Jiménez, Jacinto Cortés, Darwin Panchi, Edwin Calderón, con los heridos, empezando por el capitán Alex Guerra, un verdadero héroe. La pequeñez humana todavía pretende negar lo innegable. Nuestro mejor homenaje hoy en el LAB, ratificar nuestro compromiso de una patria grande, justa, digna y democrática. Hasta la victoria siempre. La comunicación, el día 30 de septiembre, jugó un papel sumamente importante. Y en este día se vieron los rostros de los poderes de la comunicación, de los poderes de la información. Aquel día estaban, primeros que nadie, las microondas de Teleamazonas, de Ecuavisa, dispuestas a informar, entre comillas, lo que iba a ocurrir. ¿Qué era lo que iban a presentar? El verdadero caos. El caos por un supuesto reclamo laboral de la policía, y por eso se habían paralizado. Pero ¿qué empezaron los medios a posicionar ese día? No empezaron a posicionar realmente el fondo del asunto, el fondo del reclamo, ni tampoco lo que se estaba cocinando en ese momento, sino empezaron a proyectar solamente el caos, es decir, aeropuertos cerrados, un presidente secuestrado, puentes tomados, negocios privados vandalizados, asaltados, ciudadanos indefensos. Ese fue el rol de los medios de comunicación grandes que tenían la oportunidad de decirle al país, una oportunidad histórica de decirle al país que no estaban de acuerdo con lo que estaban sucediendo. Simplemente querían rating, querían show y quizás querían apoyar el caos para que definitivamente caiga un presidente de la República al cual obviamente no les simpatizaba. ¿Qué tuvo que hacer la comunicación del otro lado? Tuvo que también tomar un rol quizás histórico, diría yo, y ordenar una cadena nacional indefinida y también en tiempos hasta que sea necesario, indefinida y ininterrumpida. Realmente eso creemos que pudo salvar la tranquilidad nacional. ¿Qué es lo que nosotros propusimos cuando pusimos la cadena? Propusimos que solamente se muestre a los ciudadanos que están tratando de defender la democracia, que se dé voces a los que realmente estaban interesados en defender un concepto, el concepto del poder soberano, del poder popular, de la decisión de las grandes mayorías, el concepto de la Constitución, de la democracia, lo más preciado para cualquier ciudadano en un país. Y eso fue lo que hicimos, bloqueamos la información mediática dedicada a caotizar, a asustar, y pusimos lo que realmente estaba de juego de fondo,
un presidente secuestrado, con una gran posibilidad de ser asesinado, de un magnicidio, una Asamblea Nacional tomada, y nosotros tuvimos que imponer, en este caso, una censura de comunicación para hacer conciencia al respecto. Esos dos escenarios se vivieron ese día. Realmente me alzan el letrero que tengo 1 minuto, ha pasado bastante tiempo, tenía 5 nomás. Y por eso, bueno, la presentación es un poco más larga, pero vamos a cortarla. Y por eso los medios de comunicación ese día jugaron ese rol, diría yo, histórico y penoso. Y luego de haber tomado esa decisión, incluso algunas personas nos llamaron a que cortemos y dejemos la información que fluya. Pero creemos que eso hizo que la ciudadanía tome conciencia, las Fuerzas Armadas tomen conciencia, la propia policía tome conciencia de que había todo un pueblo apoyando la democracia, apoyando que esto no se pierda. Bueno, el tiempo es muy corto realmente y quiero respetarlo. Agradezco una vez más por esta invitación, a esta moderación, y lo invito a Pedro a dar su conferencia, que también le recuerdo que tiene 20 minutos. Están bastante exigentes. Gracias. Buenos días, buenas tardes a todos y todas los que están acá presentes o los que nos están mirando desde cualquier lugar del planeta. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias por la invitación del AP. Por supuesto, yo realmente me siento como en la casa, en este auditorio. La primera conferencia que tuve la oportunidad de participar en este auditorio fue cuando CIESPAL cumplió 50 años y es interesante el proceso de evolución desde esa conferencia hasta hoy, y lo quiero ligar también con algunas cosas que dijo ayer el vicepresidente Álvaro García Linera en su exposición. En ese momento, en esa conferencia, que había varios invitados internacionales, estaba también Pascual Serrano, de España, que hace un muy buen trabajo de crítica de los medios de comunicación, y en ese momento justamente creo que el gran eje de lo que casi todos los que estábamos acá debatíamos pasaba por la crítica hacia los grandes medios de comunicación, un poco lo que el ministro también acaba de señalar. Y que en realidad nos planteaba un dilema, siempre desde la oposición, la alternativa, la crítica. Había una falta de propuestas. La dificultad no era el análisis de la situación. CIESPAL lo ha hecho en muchísimas oportunidades. Hay muchos análisis, hay mucho diagnóstico respecto de lo que pasa con los medios de comunicación en Ecuador, en América Latina y en el mundo. Cualquiera que ha estudiado periodismo sabe que no es noticia que un hombre golpee o muerda, que un perro muerda a un hombre, pero sí es noticia que un hombre muerda a un perro. Ahora, la pregunta es, ¿qué es noticia? Y esto sigue siendo un dilema para todos, periodistas, comunicadores, sociólogos, porque la noticia ha mutado, la noticia se ha convertido en un show, con música, con algo estruendoso, con algo que impacta. Entonces un robo, un asesinato, una violación tiene mucho más lugar y mucho más espacio que la inauguración de una escuela para discapacitados, que no puede competir con lo anterior. Y claro, uno cuando sopesa la información dice, ¿pero qué es más importante? Y tal vez la inauguración de esa escuela para discapacitados o el hecho de que por primera vez en alguna región del Ecuador, de Brasil, de Venezuela o de Bolivia haya médicos, no es vendible. Es mucho más fácil vender a alguna periodista de Hungría que taclea a alguien que después nunca más escuchamos sobre ella, no sabemos el nombre y pasa a ser algo irrelevante. ¿Este encuentro es noticia? Para algunos sí, para otros no. Algunos lo ignoran por completo. No es noticia. Esto quiere decir que volvemos a la esencia del comienzo del periodismo, de qué es noticia. Ahora, esto es parte de una batalla cultural. Esto lo dijo muy bien ayer Álvaro García Linera. Hay una batalla cultural y comunicacional. El problema es que durante mucho tiempo nosotros estuvimos más preparados para
para dar el diagnóstico de lo malos que son los medios de comunicación hegemónicos, los grandes medios de comunicación, que todos sabemos hoy que la inmensa mayoría de ellos ya no son solamente periodísticos porque defienden intereses comerciales, como el Grupo Prisa y el diario El País de España, para tomar un ejemplo. Hay diarios que durante décadas se opusieron a poner imágenes de noticias en sus portadas. Hoy las ponen porque consideran que eso vende y considera que eso puede ser mucho más importante que, por ejemplo, este encuentro, donde se debaten ideas. Por eso digo que se vuelve a la pregunta de qué es noticia. Por otra parte, hay todavía una tendencia, no solamente en Ecuador, sino en América Latina y el Caribe, que creo que ahora es lo que más nos está interesando, por ejemplo, en este encuentro, hay una tendencia a seguir mirando el mundo a través de lo que pasa en Nueva York, en París, en Madrid o en Londres. Por eso, respecto al 30S, lo que hoy se está conmemorando, recordando en este país, habría que hacer un análisis. Sería muy interesante saber cuántos medios de comunicación del resto de América Latina le dedicaron alguna línea a lo que pasó acá hace 5 años y cuánto le dedican a otros hechos que pueden ser importantes, pero que muchas veces se convierten en irrelevantes, pero se convierten en importantes porque nos construyen la información para que todos pensemos que efectivamente esas noticias pueden ser relevantes. Pero es más, la mayoría de los que se enteró en el mundo y en América Latina incluido de lo que pasó acá el 30S, lo hizo a través de agencias de noticias internacionales, no latinoamericanas. Se enteró a través de la agencia EFE de España o alguna cadena de información de los Estados Unidos. Lo mismo sucedió en el 2011 cuando hubo protestas estudiantiles en Chile muy importantes. ¿Qué mostraban las grandes cadenas de televisión? Lo que mostraba la televisión chilena. ¿Qué mostraban? A 200 vándalos rompiendo negocios. ¿Qué no mostraban? 500.000 personas manifestando pacíficamente en las calles de Santiago de Chile. Desde la televisión pública en la Argentina, y esto fue muy valorado en Chile en su momento, lo que nosotros privilegiamos era mostrar las imágenes de 200.000 personas pacíficas. Y además aclarábamos cuando nos dirigíamos a la población que nos estaba mirando por televisión, no les vamos a mostrar las imágenes de violencia, porque eso es lo que quieren que vean para demonizar a los estudiantes. Y mostrábamos de manera persistente las manifestaciones pacíficas. Y llegué a decir en algún momento que si querían ver violencia, que cambiaran de canal, porque no nos interesaba la violencia de 200 o 500 personas. Pero el problema es más grave aún cuando hoy tenemos a nuestra disposición las nuevas tecnologías que permiten, por ejemplo, que este encuentro se pueda ver en todo el planeta. Y además hoy, efectivamente, es mucho más fácil mirar lo que pasa en Ecuador, en Guatemala, en Costa Rica, en Bolivia, a través de los medios de comunicación locales, que depender de agencias de noticias internacionales, algo que 20 años atrás era imposible. En el 91 todos dependíamos de la CNN para saber lo que pasaba en el Golfo, cuando fue la expulsión de las tropas de Irak que invadieron Kuwait. En el 2003, cuando Estados Unidos invadió Kuwait, teníamos Al Jazeera. Podíamos enterarnos de lo que pasaba ahí a través de Al Jazeera. Y en el 2011, dando todavía un salto cualitativo, podíamos enterarnos de lo que pasaba en El Cairo, no solamente a través de Al Jazeera, sino a través de los medios de comunicación egipcios, los diarios, las radios, algo de la televisión, la mayoría estaba en manos del control del gobierno, los blogs alternativos, las páginas web alternativas. Sin embargo, la inmensa mayoría de los comunicadores del mundo, fuera del mundo árabe, seguían apelando a las imágenes que transmitía la BBC de Londres, la CNN o alguna otra agencia de noticias. Esto ha mutado, esto ha cambiado, esto implica un desafío para nosotros, no ya de lamentarnos de lo malo que son algunos medios de comunicación, sino la posibilidad real de dar esa batalla comunicacional que planteaba ayer el vicepresidente Álvaro García Linera, con los recursos que nos permite la tecnología, que además hoy, si queremos seguir lo que pasa en Ecuador,
podemos sintonizar cualquier radio ecuatoriana, podemos ver la televisión ecuatoriana, podemos leer los diarios ecuatorianos en papel o los que no están en papel, solamente los que están en las plataformas de internet, podemos seguir por Twitter, podemos seguir por Facebook. Entonces la pregunta es, ¿por qué seguimos todavía la agenda que nos marcan los grandes medios internacionales? ¿Por qué nos enteramos del discurso del presidente Rafael Correa en Naciones Unidas, en un diario de Brasil, si es que nos enteramos, de algún recorte que hizo la agencia EFE de España de lo que dijo Correa en Naciones Unidas? Se mencionaba en la introducción que yo dirijo un portal de noticias de América Latina y el Caribe. Lo que hacemos es poner todos los discursos de todos los presidentes o primeros ministros de América Latina y el Caribe para que todos puedan tener acceso. Y que nos enteremos, por ejemplo, que el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, un pequeño país del Caribe, está muy preocupado por el tema de las reparaciones de la esclavitud que le piden a los británicos por haber llevado esclavos al Caribe. ¿Cuántos medios de comunicación mencionan esto? ¿Cuántas agencias internacionales británicas mencionan esto? Habría que hacer un estudio, yo no lo hice, pero probablemente muy pocas. ¿Por qué nos tenemos que enterar de las negociaciones entre la FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos a través de una agencia de noticias española? Sí podemos acceder a las agencias de noticias colombianas, a todos los medios de comunicación colombianos, o si las negociaciones se hacen en La Habana, de la prensa de La Habana. Ustedes dirán, pero esto es teoría. No, esto son cosas concretas. Cada vez que viajo me gusta hacer un ejercicio, así que lo hice acá, no es la primera vez que lo hago en este auditorio, por falta de tiempo no lo vamos a poder hacer demasiado, pero revisé algunos diarios colombianos de ayer y hoy. Entonces resulta que en El Comercio de ayer nos enteramos algo relativo a Evo Morales y Chile a través de una agencia de noticias francesa. ¿Por qué no a través de una agencia de noticias oficial de Chile o de Bolivia? ¿Por qué no se tenemos que enterar de una nota de Brasil en un diario de ayer también a través de la agencia EFE de España? ¿Por qué El Universo ayer publica una noticia de Venezuela a través de la agencia Associated Press de los Estados Unidos? ¿Por qué La Hora de hoy publica algo respecto de Bolivia y La Paz a través de una agencia de noticias francesa, o una emergencia en Perú a través de una agencia de noticias francesa? Esto no es un detalle menor, porque esto es lo que nos va marcando la agenda de debate, es lo que nos va marcando a lo que nosotros, lo que es importante y no es importante. Cuando ayer el vicepresidente Álvaro García Linera habló del tema del extractivismo, recordé que en un auditorio en Guayaquil de la Cúpera, al cual estuve invitado, hizo una pequeña encuesta. ¿Cuántos habían enterado que el gobierno de la República Dominicana había negociado y le había impuesto condiciones a la Barrick Gold respecto de la extracción de oro? Y le había impuesto condiciones fuertes, porque hasta la negociación se llevaban el 90% de lo que estaban extrayendo al extranjero. Y el gobierno de Danilo Medina asumió y dijo, de ninguna manera, vamos a renegociar. ¿Cuántos nos enteramos en la región sobre eso? Y sabemos que el tema de la minería es muy importante. Y sin entrar ahora a debatir extractivismo, sí o no, no es el tema ahora que yo estoy planteando. Pero algo tan central como el de la minería, no nos enteramos. ¿Por qué? Porque cualquier noticiero de la televisión ecuatoriana, argentina, boliviana, venezolana y de toda la región considera que una matanza en un colegio de los Estados Unidos donde murieron 3 estudiantes es mucho más importante. Y sin menospreciar la vida de nadie, que quede claro. Probablemente en Maryland, si pasa esto, será muy importante para la población que vive en Maryland. Pero también nos enteramos a través de la inmensa mayoría de los medios de comunicación en América Latina y el Caribe, por ejemplo, si una universidad en Texas, en Minnesota, o una pequeña universidad en Estados Unidos, que ni siquiera sabemos si su calidad científica es importante, de cualquier nuevo descubrimiento de una mano robótica o de lo que fuere. Ahora, ¿cuántos medios de comunicación en América Latina fuera de Ecuador han informado sobre Yachay? ¿Cuántos medios de comunicación en América Latina informan lo que está invirtiendo el gobierno boliviano en desarrollo científico? Ahora, esto no es un detalle menor, porque nos hace creer a nosotros
cada vez que nos informamos de esto, que el único lugar donde se investiga y hay desarrollo científico y tecnológico es en Estados Unidos y en Europa. ¿Qué somos nosotros? Materias primas. Lo que hablaba ayer el vicepresidente Álvaro García Linera. Acá no hay producción científica, no hay producción tecnológica, todo lo que tenemos que hacer es seguir extrayendo minerales, cosechando la soja o cualquier otro elemento que puedan agregar, cuando eso es falso. Ahora, esto pasa por el control de la información, sin lugar a dudas. Entonces la pregunta es, ¿por qué todavía nos seguimos informando de esta manera? Nosotros justamente con este portal de noticias latinoamericano y caribeño Nodal, creamos un portal específico que se llama Nodal Tech, Ciencia y Tecnología de América Latina y el Caribe. No tengo tiempo para mostrárselos, pueden entrar y mirar. El desarrollo científico y tecnológico que hay en la región es impresionante. Tal vez no pueda competir con Harvard en algunas cosas, pero es muy importante. En Perú, en Colombia, en Guatemala, en Panamá, en Bolivia, en Ecuador, en Uruguay, en Chile, no nos enteramos, porque la inmensa mayoría de los medios de comunicación no lo plantea. Esto quiere decir, y para cerrar, que lo que planteaba ayer el vicepresidente Álvaro García Linera, hoy, cuando existe la tecnología, podemos dar un salto cualitativo. Si bien es cierto que tenemos que criticar, y además es nuestro rol, justamente como periodistas, como comunicadores, como sociólogos, criticar la forma de hacer periodismo de otros, sin lugar a dudas. Y yo lo hago y lo critico siempre en un tono respetuoso, por supuesto. Pero me parece que ha llegado la hora como para construir herramientas comunicacionales diferentes, para señalar que se puede llevar adelante una comunicación diferente, no quedarnos solamente en el diagnóstico y en el lamento. Creo que hoy las nuevas tecnologías permiten una democratización que hace que este evento sea transmitido a todo el mundo. Y creo que este es el camino a seguir. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Invitamos a Orlando. 20 minutos. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por asistir. Después de ver a Julian Assange, por supuesto que es grato que estemos aquí también todos reunidos para compartir y reflexionar colectivamente sobre lo que vivimos, lo que pensamos, lo que soñamos y lo que queremos. Yo quisiera también unirme a la conmemoración de lo que ocurrió el 30 de septiembre del año 2010 y hacer el homenaje a aquellos compañeros periodistas que sufrieron la agresión de aquellas personas que en ese momento creyeron que podían tumbar no a un gobierno o matar a un presidente, sino acabar con un proceso político que lleva muchos años en este país. Homenaje a aquellos compañeros que su cámara fue incendiada en una llanta, que fuimos agredidos mientras queríamos acercarnos al hospital, y un homenaje a todos los compañeros periodistas que incluso después de eso efectivamente tomaron partido por la democracia y no siguieron en esos medios mercantiles que quisieron y colaboraron también con ese intento de golpe de Estado. Yo quisiera, compañeros, quizás ir más allá del ejercicio periodístico que bien lo ha señalado Pedro y de lo que ha hablado Fernando también, porque creo que hay en el fondo hay algo que nos da vueltas y como periodistas, más que tener verdades, tenemos algunas preguntas. Y yo sobre esas preguntas he cavilado, he dado vueltas y con algunos compañeros he pensado, así que estas preguntas que voy a plantear aquí quizás son también producto de esas conversaciones, de esas angustias que tenemos cuando asumimos y enfrentamos lo que nos toca como periodistas y comunicadores todos los días. Y una de ellas parte de una premisa que me parece muy importante tenerla en cuenta porque parecería que se dejó de lado y me siento mucho más estimulado a pensarlo, a decirlo, porque ayer el vicepresidente de Bolivia reiteró algo que parecía ya hace algún tiempo que era una mala palabra. Se declaró leninista y yo también me declaro leninista en el tema de la comunicación. ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente, compañeras y compañeros, una de las cosas que desde el leninismo se entiende también, aunque parezca añejo esto que estoy diciendo,
es por qué entró en crisis la comunicación y por qué entraron en crisis los medios de comunicación casualmente, cuando también entra en crisis el sistema de representación política en América Latina. ¡Qué casualidad! ¡Qué enorme casualidad que la crisis de representación coincide con la crisis de credibilidad, de representación y hasta de profesionalismo de los medios de comunicación tradicionales de América Latina! Y uno se pregunta entonces, ¿por qué razón esos medios, esa prensa que entró en crisis, es la que ahora patalea por seguir imponiéndonos a todos un modo de hacer periodismo, una forma de hacer comunicación, algo que no tiene discusión posiblemente? Es el dogma de la prensa privada y comercial, de lo que dicta la CIP, que es lo único que corresponde hacer. Si nos salimos del formato de la CIP, somos pecadores. Ya no somos periodistas, somos borregos, cualquier cosa, pero ya no somos periodistas, ya no hacemos comunicación. La CIP, y por ahí unos empleados que tienen por acá en el Ecuador, nos dicen cómo se debe hacer el periodismo. Y ese periodismo aparentemente no responde ni explica esa crisis que tienen de credibilidad. Yo me pregunto, y la pregunta es válida en la perspectiva de lo que conversamos estos días aquí. ¿Ahora se informa más o se vende más? ¿Por qué ya no venden tanto como antes aquellos medios? ¿O por qué ahora supuestamente estamos más informados que antes? ¿Cuáles son, en ese contexto, los derechos de comunicación, no de los periodistas, no de los medios, los derechos de comunicación de los ciudadanos y de las ciudadanas? ¿Cuáles son? Hablan de ello en los medios privados, en los consejos de redacción, en las mesas de edición, se trabaja de los derechos de comunicación, se habla, se piensa en los derechos de comunicación de los ciudadanos, o se piensa de qué manera se afecta o no la rentabilidad de un medio de comunicación o la venta de publicidad de ese medio de comunicación. Y quizás también ahí estará dando las vueltas en la cabeza a ustedes una pregunta que está planteada y tiene muchas respuestas. ¿Por qué esos medios de comunicación se convirtieron en actores políticos? ¿Por qué se sobrepasaron a su propia y absoluta responsabilidad que es la de informar y de servir a la ciudadanía? Y yo creo que incluso ahí entra en debate también, en cuestionamiento, por eso lo planteo como pregunta, si efectivamente vamos a seguir dejando de lado la discusión urgente y necesaria de si la comunicación o la información es un servicio público o no. Yo creo que sí. Pero añadiría una última pregunta a esto. Cuando hablamos de democratización, y en la ley de comunicación se logró el 33, 34, efectivamente abrimos un camino para la democratización. Y ese camino está planteado. Tenemos un déficit con el cumplimiento de las obligaciones de la ley de comunicación en cuanto a la distribución, porque ahora todavía persiste en el Ecuador y en América Latina en general una gran mayoría de frecuencias que utilizan los medios privados. En el Ecuador 92% todavía está en manos privadas, un 8% un 7% por ahí en los públicos y un 1% en comunitarios. Me parece que es un reto que tenemos, una responsabilidad política que tenemos de trabajar por esa efectiva democratización en la redistribución de las frecuencias. Pero es una tarea, es un trabajo que exige mucho esfuerzo, por supuesto, pero también una serie de complejidades. Pero me pregunto ahí mismo, ¿hasta dónde entonces la democratización se va a quedar en eso? Y solamente en eso. Yo lo que estoy planteando y estoy preguntándome constantemente es que la democratización tiene también que pasar por la estructura de dirección y de organización de los medios de comunicación. No puede ser que reduzcamos la democratización solamente a la distribución de frecuencias. Una tarea de los periodistas, no de la UNP que dirige el reportero del Universo, no de Fundamedios. La responsabilidad de los periodistas ecuatorianos es que también, aparte de la democratización de la distribución de las frecuencias, también democraticemos la organización y el trabajo de los periodistas también dentro de los medios. Y es un déficit en el Ecuador que los periodistas no asumamos directamente la administración de los medios. Y en eso quizás creo que hemos avanzado muchísimo en lo que estamos haciendo en los medios públicos, y todavía falta más. Efectivamente, este reto que tenemos como periodistas se ha trabajado muchísimo en los medios públicos. Y los medios públicos, aunque a algunos no les gusta, a algunos distorsionan,
Efectivamente lo dirigimos periodistas y trabajamos como periodistas y asumimos nuestras responsabilidades como periodistas y no estamos pensando cuánta plata entra o más o menos en el medio. Estamos trabajando por hacer periodismo, comunicación al servicio de la gente, al servicio de las audiencias. Y quizás sería bueno también mencionar algo. Nosotros, a diferencia, en los medios públicos donde estamos haciendo este trabajo, a diferencia de otros, nosotros servimos a las audiencias en todo lo que implica ese concepto, en todo lo que implica además la dificultad y la complejidad de atender a las audiencias. Nosotros no atendemos a nuestros seguidores de Twitter, porque el señor Martín Pallares atendía a sus seguidores de Twitter y no a las audiencias de su diario. Eso era. Y ahí está la diferencia de lo que nosotros creemos y hacemos como comunicación y periodismo. Y en esa perspectiva me parece que hay que pensar también hasta dónde la responsabilidad de los medios está pensada, está diseñada, está trabajada, está elaborada, planificada para atender a unas audiencias que demandan mejor calidad de información. No posturas, no egos, ni vanidades personales. Y yo sí creo, fundamentalmente creo que todo esto pasa porque los procesos políticos de este siglo, o de los procesos políticos de los países en los que están desarrollándose estos procesos políticos, se modificó la matriz comunicacional y su incidencia en la democracia. Se modificó, efectivamente se modificó. Ya no podemos, como decía Pedro, hablar de la noticia como nos hemos acostumbrado. Ya es imposible. De hecho, a mí me parece que el tiempo real de la comunicación está modificando incluso la forma en que la gente percibe la información. De lo que estamos hablando ahora, ya en los periódicos mañana mucha gente estará enterada, de la que está aquí, la que le interesa estos temas, por supuesto, y esperaría el otro día que esos medios de comunicación le explicaran por qué estamos hablando de esto, de qué referentes estamos hablando aquí, por qué estamos instalados en esta discusión. Y es cierto, miren lo que publicó la prensa de la conferencia de ayer de Álvaro García Linera. Miren, CIESPAL, las universidades, tienen tantos casos para estudios de caso, valga la redundancia, tantos hechos para estudios de caso, que podrían señalarnos la calidad de la información que tenemos, la calidad de comunicación que tenemos. Porque hay que decir otra cosa más. Ya no hay un problema de demanda. Nunca se ha consumido ni comentado tanta información, decía un amigo. Ya no es un problema de demanda. Ahora el problema es de oferta, y en esa oferta, de calidad de oferta. Los medios constantemente, sus medios privados comerciales constantemente están colocando la tarea comunicacional para que la gente piense menos. Y un reto que tenemos, aquí sí quiero hacer una parte muy personal, un reto que tenemos en el Telégrafo es hacer un diario para que la gente lea. Y es un diario para que la gente lea, no para que recorte anuncios, ni para que vea figuras de mujeres, o muertos, o sangre por las páginas. Y entonces, compañeros y compañeras, yo creo que también hay que considerar que esas audiencias a las cuales nos tenemos que dirigir, efectivamente están mejor preparadas que muchos de los periodistas para entender lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en su cotidianidad y lo que está pasando en su alrededor. Cuando a nosotros nos acusan, a los medios públicos, de ser medios gubernamentales, etcétera, etcétera, de que somos oficialistas, yo también me pregunto, como ya he preguntado aquí en este auditorio, ¿y los medios municipalistas? Y los medios que no critican jamás al señor Jaime Nebot, y los que jamás le critican al señor Mauricio Rodas, ¿cómo se llaman esos medios? ¿Qué hacen esos medios? Por eso las audiencias, más allá de lo que digan esos medios, lo que han hecho es entender que la gestión de un gobierno, de un municipio o del otro municipio, tienen unos problemas y la gente sabe a quién respalda y sabe con quién se queda. Más allá que algunos periódicos municipalistas obvien lo que la gente necesita saber en sus ciudades. Yo creo que además hay que hacerse otra pregunta. ¿Por qué de pronto algunos periodistas entraron en la política, aunque se disfrazan de analistas en sus blogs,
¿Y por qué algunos políticos entraron en los medios? Porque creo que además en esa perspectiva, a propósito de lo que estamos hablando, estamos pensando, esa entrada revela desde el lado de la política que los actores políticos perdieron credibilidad, que no sirven para nada en algunos casos, y que esos periodistas, con algún grado de credibilidad por su presencia en los medios de comunicación, los reemplazaron y adoptan ese discurso. Ese es otro problema también. Asumir que el periodismo ejerce, o algunos periodistas, perdón, ejercen una actoría política, también entra en discusión con las audiencias. A las audiencias también les preocupa y a las audiencias también les cuestiona por qué está pasando eso. Yo diría, por lo que ya dije al principio también, la prensa liberal, tradicional, creyó que hay un solo modo de hacer periodismo. Y ese único y solo modo de hacer periodismo es el que en este momento está en crisis. Entonces no aceptan que existan medios públicos, no aceptan que existan medios comunitarios, no aceptan que haya unos procesos de participación y de inclusión en los medios de comunicación. Y esos procesos creo que están dándose además, no solamente porque la ley nos obliga, la ley de comunicación del Ecuador obliga a que haya, por ejemplo, espacios de interculturalidad, pero por ahí hay un diario que pone titular en su cabezote, dice interculturalidad, y pone 4 o 5 fotos de indígenas bailando o de rituales religiosos y cree que resuelve el problema de la interculturalidad así. Y se acabó el problema. Yo creo que efectivamente hay unos procesos con las audiencias que nos están obligando a hacer otro tipo de periodismo y otro tipo de comunicación. En el caso del Telégrafo, voy a poner este ejemplo, tenemos 12 clubes de periodismo con la participación de decenas de estudiantes. Hace pocos días hicimos un experimento que a mí me llenó en el alma, por supuesto, pero puede ser insignificativo para otros, pero pusimos a 6 estudiantes a dirigir el diario un día, 2 días en realidad, se tomaron día y medio, se tomaron la dirección por día y medio. Y ese proceso, por ejemplo, a nosotros nos reveló algunas cosas, es como los nuevos periodistas que están formándose miran de otra manera también el quehacer periodístico, también lo están mirando de otra manera. Lo están analizando desde otras perspectivas y resulta que para ellos más importante eran los temas de sociedad, los temas de economía, los temas del mundo, los temas de cultura, que algunos temas políticos y uno que otro tema económico. Y el diario salió como ellos quisieron y el diario estuvo ahí. Y esa participación, esa inclusión de los estudiantes en estos procesos nos está diciendo también que efectivamente cuando entran y toman decisiones no miran a quién le interesa, si es al gobierno, si es al municipio, si es a la oposición, si es al... No, ¿qué le interesa a la gente saber? Y por eso creo que un reto enorme que tenemos para la democratización de la comunicación, que es muy importante lo que ha pasado ya un tiempo atrás, pero no ha sido visibilizado, es cómo se ve la gente en los medios y cómo entendemos a la gente en los medios de comunicación. Claro, efectivamente la tecnología cambió mucho, y muchos creerán que también por las redes sociales uno se está enterando de todo y que a partir de eso efectivamente se está conociendo la realidad. Pero ya lo dijo Pedro y por eso me abstengo de señalar estos elementos de carácter informativo donde no se informa sino lo que le interesa a un sector. Y entonces cerraría, compañeras y compañeros, por decir que si algo tiene importante este proceso político en América Latina, que reivindica en lo económico, en lo popular, en lo social, en lo étnico, en lo cultural, muchas cosas, en el campo de la comunicación lo más relevante, lo más significativo ha sido que la gente tiene derechos de comunicación y que estas comunidades LGBTI, por ejemplo, ya no se dejan ofender en las portadas de cierto diario y que los negros, que los montubios y los indígenas tampoco se dejan ofender fácilmente en las portadas y en los programas de televisión y están reivindicando sus derechos. Y yo creo que ese factor, y solamente ese factor, ya es suficientemente revolucionario para entender que hizo falta esta lucha larga, que hizo falta esta ley de comunicación y que hizo falta también que existamos periodistas comprometidos con la gente, con su historia y con su proceso político. Muchas gracias. Gracias, Orlando. Continuamos con Francisco Sierra. Gracias, Fernando, muy amable. Quisiera agradecer a los organizadores, felicitarles por la calidad. Estamos en este tercer día, casi ya de clausura para esta tarde, y ha sido a todos los miembros de la organización, a todos los responsables del evento, mis felicitaciones, no solo por la gran concurrencia de público, sino por la calidad
y la agenda de debates que creo que es importante para la región. Mis felicitaciones personalmente y a todos ustedes mi agradecimiento, ¿no?, por las horas. Por las horas hemos empezado relativamente tarde, así que ya saben que CIESPAL es la casa de la comunicación, por tanto es la casa de todos, porque la comunicación es palabra compartida y de eso vamos a tratar muy brevemente. Yo voy a procurar, aunque siempre digo que me quiten un poco los datos curriculares, no les voy a hablar como experto, sino políticamente, por tanto como ciudadano, como una palabra de alguien común, en el sentido de afirmar, de acuerdo con ese discurso del vicepresidente García Linera, desde una filosofía de la praxis, lo común, lo que nos une, que es un proyecto de integración regional, político, y que también tiene que ver con la comunalidad de la gente común a la que unas fuerzas progresistas representan desde abajo para pensar la comunicación, con esa mirada regional de integración. Y desde abajo voy a procurar hacer un diagnóstico, una síntesis del escenario en el que nos encontramos en comunicación para plantear, a mi modo de ver, cuáles son los principales retos y perspectivas políticas y proponerles una agenda para la acción, claro, desde este espacio CIESPAL con mirada regional, con la apuesta por el proyecto de integración que creo que es importante abordar de forma estratégica. Primero porque todos reconocemos que los procesos políticos en las democracias hipermediatizadas dependen fundamentalmente de la disputa de la hegemonía en el campo de los medios de comunicación. Es ahí donde se están organizando los golpes de Estado, en realidades como la de Brasil o Venezuela, donde se están impugnando los procesos democráticos y las conquistas de justicia, de transformación, de derechos humanos fundamentales. Es en el campo de la disputa de lo nacional popular que se construyen los medios de comunicación, donde se está, de algún modo, articulando esa llamada restauración conservadora o contrahegemónica, esos procesos contrarrevolucionarios. Y ese ámbito se disputa no solo en el Estado-Nación, o no fundamentalmente en el Estado-Nación. Esas disputas se da fundamentalmente, como señalaba mi colega Pedro Grieder, en la información internacional, en la opinión pública mundial, donde el peso de los gobiernos y países progresistas es todavía muy endeble, insuficiente para afrontar esa disputa. Han cambiado los procesos de construcción y es evidente que tenemos que repensar cómo construir lo público en una estructura supranacional, de qué manera podemos articular los procesos de movilización popular y políticas activas para evitar esa brecha que hay entre política, medios masivos de comunicación que llegan a la gente común y, desde luego, el poder económico que hegemoniza casi de manera absoluta esa realidad. Es en ese ámbito donde tenemos dos diagnósticos fundamentales. Primero, hace muchos años en este espacio CIESPAL se abogó por un nuevo orden mundial de la información y de la comunicación, el célebre informe McBride. Ese diagnóstico del informe McBride, en el que intervino prestigiosos periodistas y escritores como García Márquez por América Latina, diagnosticaba un nivel de concentración alarmante para la diversidad y pluralismo informativo. Si hacemos un análisis hoy día, la hiperconcentración de comunicación respecto a 1980 es superior. En América Latina, más desigual, más desequilibrada, y pese a ciertos discursos que hablan del poder del Estado en la comunicación, el poder de la comunicación en América Latina y en el mundo es del capital. Privado, transnacional, articulado con las eléctricas, con las grandes compañías de telecomunicaciones, y eso plantea también discutir esos procesos a escala regional. Discutir el papel, por ejemplo, del capital financiero y cómo informan de las crisis económicas y cómo pueden desestabilizar una moneda, un proyecto económico, simplemente canalizando una información por la agencia Reuters o publicando Wall Street Journal. Con lo cual habrá, como se señalaba en la información internacional, un replique, un efecto dominó por el cual todos los medios globales van a dar una visión sesgada de la realidad económica. El problema es que Wall Street Journal, Reuters, estamos hablando de 4 grupos de información económica, dominan el 90% de la información económica internacional. Y en ese escenario, la información que se da, vinculada con las agencias de calificación y con el capital financiero transnacional, pueden destruir un país, un proyecto, simplemente con un par de noticias.
articulada con las agencias de calificación y articulado con el capital transnacional. Ese frente nos llevaría a planteamientos prioritarios en la perspectiva de UNASUR y de CELAC, estratégicos. Si a ello añadimos la conferencia de Assange sobre ciberterrorismo, el manejo de las redes de telecomunicaciones, debemos tener, por tanto, una política, como se debatió en los 70, de satélites de telecomunicaciones, como se está planteando en parte UNASUR, y de estrategia de seguridad y ciberguerra. Porque de la guerra de baja intensidad que denunciaba el prestigioso periodista Gregorio Seltzer en los 70, sobre el informe Kissinger, el documento de Santa Fe y la estrategia para América Latina que se llevó en los 80 hasta nuestros días, hay un hilo rojo muy claro sobre el papel de los medios de comunicación. Les recuerdo que para América Latina, el que fue el documento de cabecera de Ronald Reagan, estableció 3 ejes estratégicos: cooptar intelectualmente al pensamiento crítico latinoamericano, dominar la educación, confrontar el control de los órganos soberanos, los congresos, la soberanía popular, para evitar información que afectara a los intereses geopolíticos y económicos del capital transnacional, y, en tercer lugar, fundamental, los medios de comunicación. Es ahí donde surgen la nueva mayoría, Heritage Foundation, estructuras vinculadas al gran capital de la industria militar, que son los que han creado una agenda en los medios, por ejemplo, el debate contra el terrorismo en los países del sur. Y esa estrategia es la que se ha venido manteniendo, la llamada guerra de baja intensidad, en el manejo de la guerra psicológica y de la información en situaciones como las que estamos viviendo en Argentina, en Venezuela, en Brasil. Son coordinados, son actores transnacionales y, por tanto, no puede haber una alternativa progresista sin pensar en la patria grande y en una estrategia supranacional de política de comunicación. Los actores son el Grupo de Diarios de América, grandes agencias como Reuters, grandes compañías como CNN, el Grupo Murdoch, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, como citaba mi colega Orlando, la CIP. ¿Tenemos actores transnacionales en comunicación para plantear alternativas políticas y democráticas en América Latina? ¿Tenemos quien articule una voz diferenciada en materia de comunicación en la región para enfrentar a estos actores transnacionales? Creo que en este sentido tenemos por delante un reto, y por eso, desde el punto de vista de las perspectivas que podríamos diagnosticar, yo señalaría 4, a mi modo de ver, fundamentales. Podríamos indicar otros muchos, ¿no? Pero desde luego empecemos por algo básico. No nos conocemos lo suficiente en la región. No tenemos, hay una brecha cognitiva, no tenemos para realizar esto que reivindica Boaventura de la justicia cognitiva, no conocemos la realidad de la comunicación. No tenemos saber para impugnar contrahegemónicamente el poder dominante de estos actores globales. Necesitamos, por tanto, observatorios de comunicación, necesitamos estrategias e informes sobre, por ejemplo, indicadores mediáticos, que es una propuesta concreta que señalaré, y no depender de la relatoría de la OEA, que, como todos ustedes saben, tiene un proceso bastante discutible metodológicamente de informes sobre la libertad de expresión en la región. Segundo, tenemos ausencia de políticas regionales. Nosotros desde CIESPAL ya hemos hecho propuestas a UNASUR. Necesitamos un Consejo de Comunicación en UNASUR. Necesitamos política supranacional en comunicación. Es un campo de disputa y no todos los países de UNASUR están a favor de abrir la caja de Pandora. Ya hemos visto lo que ha sucedido cuando se aprueba la ley orgánica en Ecuador, la ley de servicios audiovisuales en Argentina, la ley de responsabilidad social de la información de los medios de comunicación en Venezuela. Ya hemos visto qué ocurre cuando se regula. Lamentablemente llegamos tarde porque es un campo que históricamente ha sido asociado al consumo y, por tanto, nunca a los derechos humanos, nunca a la construcción de libertad pública. Siempre hemos pensado la comunicación como un ámbito privativo. Y cuando empezamos a regular en el Estado-Nación, tarde, como digo, un campo apenas explorado desde el punto de vista político de la ciudadanía, resulta que donde se juega el futuro de la democracia es a escala global en los mercados regionales a nivel supranacional. Por tanto, primer reto, políticas en ámbitos como CELAC, políticas de comunicación en ámbitos como UNASUR para confrontar estos actores. Quiero subrayarlo porque es una palabra mágica que sirve para todo, ¿no? Democracia. No, pues estos actores no democráticos, no democráticos. Wall Street Journal, Reuters, la CID,
no son estructuras democráticas, no representan a la ciudadanía ni al común, no respetan la soberanía nacional y, por supuesto, no están dispuestos a negociar con el Estado las reglas del juego de la palabra compartida. Y, por tanto, tenemos ahí un reto estratégico. Tercero, y es importante, me van a perdonar, quizá es un defecto profesional, como académico. Yo creo que necesitamos hacer mucha pedagogía de las conquistas democráticas que han habido con la Ley Orgánica de Comunicación. Tenemos que pasar, y hemos pasado de la protesta a la propuesta en forma de ley, y ahora tenemos que pasar de la propuesta y de la sanción a la educación. A la educación con los profesionales de la información sobre sus derechos y deberes profesionales, pero sobre todo de la gente común, de la ciudadanía. Es ahí donde nos estamos disputando, justamente en términos ideológicos, la hegemonía. Que la gente comparta, conozca y construya la democracia de la ley. Si no, es imposible poder avanzar en estos procesos. Si seguimos pensando que es un debate gobierno-medios de comunicación, difícilmente vamos a poder avanzar. Y ahí falta mucha pedagogía política, mucho trabajo con los movimientos sociales. Yo insistía que ha cambiado el escenario político. Y tenemos el problema de los intermediarios, de los profesionales de la información. La mayoría, en casi todos los países, son contrarios a los procesos de regulación. Esa es culpa de los académicos, que no formamos bien a los periodistas, que no les decimos qué son las políticas de comunicación, qué es libertad de expresión, cuáles son las normas y códigos deontológicos. Tenemos una labor que no debe ser exclusivamente mediática o profesionalista, sino trabajar con los movimientos sociales. Y hay en América Latina movimientos sociales, hay una fuerte tradición de medios comunitarios, hay una histórica tradición de comunicación participativa y emancipadora, con la que construir desde abajo, con la gente común, propuestas alternativas, pedagogía política, si quieren, en un sentido freiriano. Se trataría de empezar a escuchar a esos movimientos para construir alternativas de futuro frente a la hegemonía neoliberal. En esa reconfiguración de los espacios de disputa, yo creo que tenemos retos por delante. Se podrían señalar muchos, ¿no? Últimamente, quizás en países como Ecuador estamos muy preocupados con las redes sociales, porque es donde se está construyendo la nueva ciudadanía. Esa ciudadanía mediática, están todos cordialmente invitados. Mañana y hasta el sábado vamos a discutir aquí en CIESPAL, en acto público abierto, sobre ciudadanía mediática, sobre estructuras de comunicación, políticas democráticas y esa pedagogía freiriana de escuchar a la gente común cómo se construye. En las redes sociales hay retos de futuro, sin duda, que tenemos que discutir y que nos obligaría a plantear una agenda estratégica con retos como, por ejemplo, empezar a discutir el papel de la educación en la formación de los nuevos ciudadanos o el papel de las industrias culturales y el problema de la propiedad intelectual. Parece muy lejano, pero nuestras industrias culturales en América Latina son dependientes por leyes de la Organización Mundial de Comercio, por la OMPI, que no precisamente favorecen la diversidad audiovisual, los contenidos propios, la interculturalidad, los proyectos autónomos, la soberanía tecnológica, la emancipación de los pueblos, la construcción de la patria grande, los proyectos políticos de desarrollo y, por tanto, hay que impugnar el modelo dominante angloamericano de propiedad intelectual. Defender nuestras industrias culturales implica atacar el principio de propiedad intelectual dominante. Plantear, como está haciendo Ecuador con el Código Ingenios, otro modelo de regulación, otras alternativas que defiendan dominio público, que defiendan la economía de los bienes comunes, que reinstituyan el concepto que aprobó la UNESCO de comunicación en el informe Malbright de la comunicación como un bien común, como un derecho social, de todos, como palabra compartida, como código, información y conocimiento que debe ser socializado porque de ello depende la supervivencia de la especie humana, las ecologías de vida, el propio desarrollo estable, equilibrado de la civilización. En ese ámbito, yo quisiera señalar que necesitamos también cambiar. Como ven, si escuchamos activamente la conferencia del vicepresidente García Linera, estamos hablando de praxis, de praxis, de praxis, de praxis y vuelta a la praxis. Necesitamos políticas activas en este frente regional que pasaría también por algo que se ha dicho en la mesa ya, reconfigurar los modelos profesionales. Yo estoy de acuerdo. Podemos seguir con el concepto
de periodismo objetivo angloamericano. Si hablamos y escuchamos a la gente común, no hay otras narrativas, no hay otro modo de hacer periodismo, no hay otras agendas, no hay otra forma de pensar el espacio público desde la gente común, desde la revolución de los cholos, desde la revolución que registra el nuevo periodismo latinoamericano, la nueva crónica latinoamericana, lo real maravilloso de los sectores populares, construir con la gente común otras agendas, otra forma de hacer periodismo, rompiendo con esa visión partidista o estrechamente política, porque ahí hay otra política, la política de la esperanza, la política de la comunicación, y otro modo de narrar y contar, que es el de las gentes populares que sí tienen claro para qué sirven las redes sociales y por qué narran su propio discurso, porque a veces en los medios no estamos contando ese discurso. Ese impulso utópico que en espacios como Chasqui se han dado para otra narrativa y otro periodismo popular, comunitario, alternativo, contrahegemónico, de la gente común, de los cholos, de la gente, de los descamisados, es la agenda que debe retomar también el propio periodismo, y por eso en CIESPAL estamos insistiendo en repensar la idea de comunicación para el buen vivir, que no debe ser solo un eslogan, debe significar hacer la comunicación de otro modo, distinto, con otros códigos, dialogando con la gente, dando voz, sí, pero también narrando a partir de su modo de imaginarse el cambio emancipatorio en la región. Yo creo que América Latina ahora está en el centro del mundo por los procesos emancipatorios, por las leyes de comunicación, pero los profesionales y los medios debemos ir más allá, a la decolonialidad de los modos de hacer, pensar e imaginar los medios de comunicación. Sin esa decolonización de los discursos informativos y de los imaginarios de la comunicación, no hay proyecto ni utopía emancipadora en América Latina en comunicación. Por lo menos algunos apostamos por ese proyecto y así trabajaremos en CIESPAL en esa misma dirección. Y termino con las propuestas muy concretas que creo debieran formar parte de esa agenda regional. Nosotros estamos empeñados, y alguna vez, ocasionalmente, al secretario, a Fernando Alvarado y algunos otros colegas, al presidente Samper, se lo hemos propuesto ya. Creemos que es necesario, en esa perspectiva de la integración regional, del nuevo regionalismo en América Latina, de la cooperación sur-sur en comunicación, realizar una cumbre regional de comunicación política para activar esas políticas en común a escala regional. Necesitamos poner en la agenda ese debate político y democrático, mientras los conspiradores de la democracia y los derechos humanos siguen trabajando para evitar la palabra compartida, solo compartiendo la palabra y una estrategia común. En CELAC y en UNASUR hemos hecho ya propuesta de CIESPAL para UNASUR y esperemos poder realizar esa cumbre para situar una agenda de debate regional. Necesitamos crear un consejo de comunicación en UNASUR, como anticipaba antes. Sin él no podemos debatir de medios públicos. Necesitamos hacer redes de medios públicos, redes de facultades y profesionales de la información, articulación de esa cooperación sur-sur que no pasa solo por los estados, sino por la sociedad civil organizada, y en la que tenemos retos profesionales, académicos, mediáticos, para poder articular, por ejemplo, la producción audiovisual. Con la capacidad financiera que tienen las empresas privadas y públicas en países como Ecuador, difícilmente vamos a incrementar la producción y la diversidad audiovisual. Necesitamos cooperar a escala supranacional, crear industria propia y estrategias en telecomunicaciones y, desde luego, en medios públicos y privados. A continuación, también, evidentemente, establecer nuevas bases para los modelos de comunicación e integración regional. El buen vivir implica reciprocidad, inclusión, solidaridad, diálogo de saberes, nuevas filosofías y prácticas que se deben poner en juego también en la cooperación de medios regionales a esta escala si queremos desarrollar otras alternativas democráticas. Y termino con una apelación muy sencilla, que en realidad es una apelación a aspectos que se han tratado en la conferencia de apertura esta mañana, pero que para mí es importante. La revolución digital. No estamos abordando de manera certera los problemas en comunicación. Y los problemas de comunicación no son los periódicos, la radio, la televisión, son las telecomunicaciones. Es ahí donde nos estamos jugando el futuro. La comunicación depende de las redes de telecomunicaciones y, por tanto, tenemos que tener una agenda para la ciudadanía digital
latinoamericana. Una agenda para la ciudadanía sudamericana que plantee y dispute la hegemonía de los grupos globales de telecomunicaciones. En ese ámbito, me consta que en UNASUR hay algunos esfuerzos para desarrollar infraestructura importantes, pero hay que seguir trabajando para poder contribuir. Si hacemos redes de facultades, redes de medios públicos y comunitarios, políticas y agendas de debate sobre indicadores mediáticos, sobre el saber desde nuestra perspectiva con institucionalidad propia para evaluar la libertad de expresión y los indicadores mediáticos. Sin una agenda en telecomunicaciones no vamos a poder progresar, porque los medios ya dependen de las telecomunicaciones, porque actores como Netflix van a ser decisivos como Google y, por cierto, están con los, de algún modo, actores que socavan o atentan contra la democracia y los derechos humanos. En definitiva, un programa para la praxis de la gente común y corriente que hace política y piensa en términos de esperanza la comunicación como palabra compartida. Muchas gracias.